Yo acabo de salir de influenza con mi hijo, o sea que Ay. el coronavirus como que no me preocupa. Ay, bueno, tengo un poquito maquillada, chicas. Estoy averiada porque ese niño entiende que nosotros tenemos la misma edad. No te rías, Yoba. Y me dijo, gané. Yo le dije, gané yo. Vamos otra vez. Y ahí tengo la rodilla hinchada. ¿Te puedes sentar? Dice, sí. ¿Tú prefieres de aquel lado? Porque los micrófonos de este lado como que fallan. Mira, y entonces, yo estoy loca por estar así. Abueleando. Pero Le presto a Mateo. mis hijos me dijeron que por ahora no. ¿Por qué? Mateo no se devuelve. Polvo intenso. No, para nada. No. Él es un niño normal. Mateo es un niño de 2 años ¿Y cómo activo que te que dice, no amorcita? está. Y tita, y cuando Así quiere, me dice, amorcita. Cuando él quiere algo. Amorcita. Bueno, oyentas, nosotras vamos a hablar sobre el 8 de marzo, pero con una perspectiva diferente. Hoy nosotros tenemos la visita de Patricia Solano y vamos a hablar del feminismo desde Piki hasta ti y Marianela para que nos hable de la presencia de la perspectiva de la mujer en la música urbana, que definitivamente es un lenguaje de comunicación Feminismo dembow. de ahora. Feminismo dembow, yo le llamo. Feminismo de dembow. Oye, ¿cómo es? Tú Me estás encanta. viendo, tú estás viendo. encanta. Señores, para que ustedes tengan más o menos una idea, Vicky Lora fue feminista, pero era una feminista Guerrillera. muy particular, Claro. con Rolo y el pico colorado. Pero ¿dónde fue que escribieron que tener ideas de feminismo Gracias. tenía que ver con Con andar aspecto fea. físico? Claro, Por claro. favor, señor. El estigma. Vamos a el comenzar estigma. por ahí. Yo creo que es que en la historia de la humanidad, el feminismo ha sido un movimiento reivindicativo y como tal rompedor de esquemas y además no cualquier esquema. El patriarcado, el poder de los hombres sobre las mujeres ha sido algo por lo cual se ha tenido que luchar mucho para romper y todavía estamos Y se luchando. sigue en eso. Entonces, la primera estrategia del poder masculino ante el feminismo desde que surgió fue Descalificarlo. no y torcerlo y decir que es lo que no es. Esa es la primera estrategia. Ok. Feminazis, así que le dicen ahora en el nombre. Y muchos inventos, pero eso es más viejo de lo que tú te imaginas. Eso, bueno, yo pensaba que era algo Cuando nuevo. surge el feminismo en el mundo, que es por el derecho al voto, y bueno, el derecho a la igualdad, pero se canalizó por la vía del voto en Inglaterra, en los Estados Unidos. Las cosas que salían en los periódicos eran de morirse de la risa contra las sufragistas. Porque decían, estas son mujeres con bigote. Ellas lo que No se quieren es afeitan. convertirse en hombres. En hombres. Son unas mujeres raras. Y cuando eso pase, si ellas triunfan, la familia se va a destruir. Y metían mucho miedo. Usan dos cosas que han sido permanentes. Intentar cambiar la esencia del movimiento, es decir que es lo que no, otra cosa distinta a lo que en realidad es. Y segundo, meter miedo. Eso ha sido toda la vida. Pasó cuando se luchó por lograr la legalización del divorcio, que eso también lo impulsaron feministas, decían que iba a ser la destrucción de la familia como la conocemos. Decían otra vez que era un movimiento que lo que buscaba era que las mujeres hicieran una serie de locuras. Una emancipación, pero no una emancipación con la mujer como ella, sino una emancipación en función del hombre. Exacto. También sucedió con las pastillas anticonceptivas. Recuerden que eso surge en los años 60. Creo que en el mismo 1960 los Estados Unidos la incorporan ya como un medicamento aprobado por la FDA. Y bueno, decían también una serie de cosas. Oye, lo que se le ha ocurrido a estas locas. Quieren disfrutar del sexo sin el riesgo de quedar embarazadas. ¿Qué es esto? Y metieron muchísimo miedo también. Y también les endilgaron cosas diferentes a los objetivos fundamentales. He de decir aquí que los objetivos no han cambiado. Sí, claro. Queremos ser iguales. Queremos igualdad de oportunidades.
queremos que desaparezcan las cosas que nos ponen en riesgo. Defíneme el iguales, porque yo entiendo que nosotros somos diferentes y que debemos seguir siendo diferentes. Claro, Lo que pero deberíamos es que, tener es pero una equidad y una igualdad de derechos. bueno, pero ¿qué parte no está clara de eso? ¿Cómo es posible que ¿Qué hoy parte haya... no está clara? Dentro de ese mismo... Marianela, siéntate Sí. libre. ¿A quién se le cuando ocurre? quieras. Ok, perdón. Siéntate libre cuando Pero quieras. ¿a quién se le ocurre, puedo a quién interrumpir. se le ocurre que si yo nací hembra, con las características que tiene ser hembra, yo pretenda cambiar eso cuando ya no se puede, porque ya yo nací como nací? A quien está interesado en desacreditar el movimiento. Pero a esa Y persona... eso se convierte en un tabú que crece, crece, crece y crece. De hecho, te hablan de feminismo como el machismo al revés. no lo es. Entonces, es parte de una construcción, es parte de un mito, es parte de De una una leyenda. falacia silogística del machismo. Pero es que también hay un detalle importante a recalcar. Uno, no educamos sobre el feminismo. Simplemente en las escuelas hablamos del feminismo cuando hablamos del 8 de marzo y explicamos de dónde, a veces, de No, dónde hablan viene. del el feminismo del establishment, como las feministas coloniales dicen, porque es la que solamente reconoce la lucha a partir de los derechos civiles y políticos y no cuestiona mucho el cuerpo. Y hay una parte importante. Si nos ponemos a ver en la población, la mayoría de las mujeres no entienden. El movimiento de 8 de marzo entiende que es un día para celebrar a la mujer, para celebrar, no conmemorativo. La población no entiende qué hay detrás de eso, ni qué hay Pero detrás del también el feminismo. lenguaje del 8 de marzo, yo creo que también hay que entenderlo. O sea, el 8 de marzo surge también como un reconocimiento a esa lucha esas del mujeres. feminismo que si lo vemos desde mi enfoque sería el feminismo blanco de la época, porque fue el más visible, porque fue la agenda más visible y porque era el que convocaba un derecho muy colectivo, que es como el derecho a la democracia y el sufragio. Bueno, pero es que un 8 Pero el de marzo feminismo que queman convoca cientos de derechos mujeres. particulares, Exacto, por eso ejemplo, podemos celebrar el feminismo negro de la época, que ya reivindicaba el antiespecismo, el derecho al erotismo, cosas así. Ese otro También. feminismo que siempre es el invisible y desde ahí vengo. Yo me acuerdo, señores, cuando la primera vez, tú sabes que yo te dije que yo tengo un delantal. Pensando en la permiso. Yo te dije que yo tengo un delantal que me bordó tu mamá. Sí. Yo tengo un delantal que me bordó tu mamá que para mí es... Y si mami estuviera viva, le hubiera hecho un trajecito a la mocita. Lo hace Para que sepa. Así, Yo cuando la invité, pero ella bordó eso, pero fue como en nada. Y en eso era que Porque ella- le invitamos a Close Up. vergüenza en otra parte del mundo. Aquí es que la gente lo dice a la franca, Y no sin pasa nada. prurito, pero eso, en cualquier parte del mundo, tú sacar conclusiones de quién es A partir de lo físico. a partir de los cabellos, qué arete tiene puesto, qué ropa se puso. Señores, por favor, eso da vergüenza ajena. Eso no se usa. Lo que tú tienes dentro de la cabeza no tiene nada que ver ni con los cabellos, ni con si te maquillas, si no te maquillas, qué anillo te pones, qué es eso. Tampoco tiene nada que ver con si tú tuviste una mala experiencia de pareja, si tú no tuviste una buena elección de pareja, porque es parte de las que de los estigmas Etiquetas, que caben etiquetas. dentro de la condena y la denotación al feminismo. Mira lo que está pasando con la protesta de la plaza, de la bandera. ¿Cómo es posible que estemos hablando de qué ropa tienen puesto los muchachos que van ahí? ¿Por qué no estamos discutiendo las cosas por las cuales ellos dicen protestar? Claro. Vamos a entrarle a eso. En vez de ropa, reloj, que si el iPhone. Yo Y estoy que muy si es nuevo, avergonzada si no, de bueno, eso. pero es que también te voy a decir una cosa con relación al tema de la protesta. Señores, la clase media en algún momento tenía que protestar. Pero yo Porque- creo que fue solo una protesta de clase media. O sea, la clase media fue la más visible porque es la que tiene acceso a la ciencia y tecnología de la información y comunicación verdad. más fácil. Y fueron los que fueron virales más rápido. Sí, es Pero, verdad. pero la Hacia allá plaza es de la donde se ha bandera enfocado. estaba llena de Así todas las es. Pero es clases, hacia allá todas las donde se ha edades. enfocado con Pero la de intención nuevo, de desmeritar. como la decíamos protesta. ahorita del feminismo blanco y de la agenda sufragista, o sea, fue el más visible en esa época, porque eran las que tenían los recursos para hacer más visible esa agenda. Y el feminismo negro, que era un feminismo que también existía en esa época, por ejemplo, un poco retomando la conversación de ahorita,
era el que reivindicaba más todo el tema del derecho también en lo privado, los derechos, las libertades de la mujer en el ámbito de lo privado, que es el derecho al placer, los derechos reproductivos, a la diversidad sexual, el derecho a que el hogar también el hombre tenga oficio y que no se hable como que es que está ayudando a la mujer. Comenzó a cuestionar mucho el ámbito de lo privado y de lo íntimo en las mujeres. Así es. ¿Cómo ha cambiado el feminismo desde la lucha de tu mamá hasta hoy? Tu mamá, una mujer que toma un fusil con unos rolos y una boca pintada. Sí, pero esa no fue su actividad en el feminismo. Eso fue su actividad política Revolucionaria. por la situación política que vivía este país. Pero ¿cómo ha cambiado desde no, aquel pero entonces hasta déjame hoy? aclarar eso. ¿Por qué Vicky Loro es feminista? Es feminista porque cuando surge la segunda ola del feminismo dominicano, la primera ola con Abigail Mejía por el voto en los años 40. En los años 70, un grupo de mujeres profesionales, y vienen ahí las de clase media otra vez, Ya. graduadas de la UAS, forman el Comité Universitario de Mujeres y deciden emprender una lucha para hacer cambios en los códigos dominicanos, el penal y el civil. No lograron el penal. Eso vino a suceder en el 97, en la reforma del Código Penal, pero sí lograron en el 78 una reforma del Código Civil que significó avances para las mujeres, y es el grupo formado por Licelo Marte de Barrio, Marta Olga García, Flavia García, Ana Silvia Reynoso. De ahí, de ese grupo, entonces salen Magali Pineda también, que aunque se destacó muchísimo, no sale específicamente del Comité Universitario de Mujeres, pero junto con Lulu Contreras forman parte de la segunda ola feminista. Okay. Y que son las que logran, gracias a que estaba Licelo Marte y ella, por la cercanía que tenía con Joaquín Balaguer, logra que las cámaras legislativas hagan la reforma del Código Civil. Importante ese dato que tú estás dando, doña Alicia. Pero muy interesante, sí. Muy lindo también el recorrido que hiciste desde esa segunda ola. También yo conozco de ahí a Magali, de esa segunda ola, yo trabajé en un momento en CIPAF, pero también eso me ayuda también a un poco ejemplificar del feminismo de donde yo vengo. Y voy a intentar hacer también un recorrido. Por ejemplo, en esa época el feminismo dominicano tenía esa lideresa en la segunda ola, pero al mismo tiempo también estaba la agenda de la mujer del campo. Así De la es, feminista del campo, del feminismo rural. Sí, señor. Ahí ni siquiera se reconocía el feminismo rural. No se habla de una mamá Tingón como una feminista. La quieren recordar solamente el Día Internacional de la Mujer Afro, por ejemplo, porque no se reconoce ese feminismo comunitario ni del campo. No se reconocen las confederaciones de mujeres. No se conoce el feminismo afro, el feminismo, una Celia que trabajaba el feminismo negro y que lo intentó documentar, también ese lenguaje de lo que es la afrodominicanidad y lo que significaba ser africana, caribeña y negra. Ese feminismo que cuestionaba eso, el feminismo de Yudelki Espinosa o de Oche Curiel, esas narrativas no se reconocen, ¿no? Es que son parte de esa ola. Lo que pasa es que no se reconocen porque no era el feminismo con el recurso, el acceso al espacio de poder, el acceso a la mayor difusión de su discurso. Bueno, y no se reconoce. Que no había nacido en los 70. Bueno, pero en los 80 y en los 90 hizo un feminismo que también en República Dominicana que intentó reconocer también el feminismo lésbico, que también era una lucha dentro del feminismo. Solo te quiero decir que ese feminismo no reconocía ni tampoco reconocía mucho el feminismo negro, porque como surgió muy los movimientos de izquierda, la izquierda solamente reivindicaba derechos muy básicos y muy abstractos, y no reconocían los derechos, que por ejemplo de los derechos reproductivos. Entonces ellas reconocen esos derechos que son muy desde los afuera. El tema de los derechos reproductivos sigue sin el reconocimiento todavía. Así es. Ni de los derechos sexuales. En la lucha bueno, por lo menos hay algunos derechos reproductivos reconocidos, pero solamente el derecho a la maternidad que es forzado. Por ejemplo, la maternidad, que es sobre reconocido en las mujeres. Y por eso no quieren obligar, de hecho, a mantener un embarazo cuando ni siquiera me violen o que me quieran o que voy a morir. Muera. Hasta la fuerza que se por ahí vamos.
sabemos, o sea, no hay un reconocimiento de ese derecho todavía en España. Sí, pero En sí España está hay pasando derecho ya a la un- salud sexual reproductiva en términos de mantener el embarazo, en términos de la reproductividad. O sea, hay por lo menos dentro de los derechos reproductivos que estamos reivindicando, por lo menos hemos reivindicado responsabilidad del Estado. Por lo menos existen políticas públicas que asisten y protegen la reproductividad de la mujer a cierto nivel, aunque sea con deficiencia, pero está ahí como un intento del Estado de reconocer esos derechos. O sea, que tampoco seamos fatalistas. Pero no reconocemos fatalista los derechos, para por nada. ejemplo, las identidades de la mujer. Mira, Que, eso por es ejemplo, lo que- ser mujer trans o ser un hombre trans o ser una trabajadora sexual es más es tan peligroso igual que el embarazo forzado que tiene. Y el feminismo tiene que reconocerlo. Y el feminismo tiene que ayudar a reconocer esas opresiones. Y de ayudar. El feminismo que estamos hablando, el más visible, que es el institucionalizado, el que solamente reivindica derechos generales, pero no esos particulares necesariamente. Y no generará eso. Y el derecho al erotismo, que Carol Pittman lo dejó muy claro. O sea, también la justicia que reivindica el feminismo no solamente tiene que ser política ni social, eso también tiene que ser erótica. Hay que ver dónde estamos nosotros, que somos un país en vía de desarrollo, y dónde está España, que se supone que forma parte del mundo desarrollado. Ahora mismo hay en España una demanda en contra de unas mujeres que salieron a protestar con una vagina gigante. Y hay una demanda de un colectivo católico contra esas mujeres, y eso es en el mundo avanzado. Pero ellas, por ejemplo, no tienen la fortaleza y las protecciones necesarias como para hacer ese tipo de manifestación, porque ni siquiera eso se puede hacer. Por la persecución, tanto moral y tanto, claro. Imagínate cuando el movimiento gay intentó marchar con la bandera dominicana en la mano, la policía que prácticamente quiso parar la marcha. ¿A qué fue? A ese nivel de censura hay en este país. Lo que pasa es que la gente no lo reconoce. O sea, el movimiento gay en su día no podía levantar la bandera dominicana en un momento. Y el día que fuimos, Imagínate por que las ejemplo, feministas que salgamos con eso aquí en este país, lo que nos pasa. Y el día que fuimos, por ejemplo, al altar de la patria con las muchachas del Centro de Danza Calalú, formadas por Marily Gallardo, que son una maravilla en baile, performance. Es uno de los mejores proyectos que conozco. No solamente de danza, eso de es feminismo empoderamiento negro de coloniales. Hicieron un reperpero, es verdad que era un grupito, pero un grupito con poder, para llamar al ayuntamiento, para que fuera a sacarnos de ahí. Sí, este país es muy incómodo. No hay libertad. Por eso es que yo no he ido a la Plaza de la Bandera nada más que una vez, porque reivindicamos derechos muy generales. Dame un momentito para ir a publicidad, por favor. Y hablemos un poco de mujer, feminismo y música. Ya ven. Por favor. Ahí hay un detalle y se ha mencionado, por ejemplo, los asesinatos de mujeres trans quedan en el anonimato, Y no lo quieren reconocer como feminicidio. ni de trabajadoras sexuales tampoco. El feminismo Hay 200 y pico de casos de Y mujeres esos son trans, feminicidios. Crímenes de odio. mujeres Es trans la que se han categoría quedado también que hay que ahí. reivindicar. Entonces tú trabajas con tus dos niñas. ¿Y la que estaba en Procuraduría, cuál era? Ya no estás. Todavía me extraño por allá. Porque ayer era que yo te veía. Dime de este Ustedes son letrero. hijas de Dime Soy la este- Luna. Las dos. Las dos niñas. Dime este letrero de tu Hola. hermanita. Ay, qué delicada. De mi vecina. No. Qué delicada, qué sutil. Joda poco. La administración. Ella tiene un letrero. Yo no la puse en Instagram y te digo, pasé por la oficina de mi hermana, ¿Y me punto y fui de una seguido. Me fui de una vez con el letrero. Joda poco. ¿Quién más? Mi vecina. Laura. Tú sabes que Laura es un personaje. Me avisan cuando tengo like. Ahorita ni me di cuenta cuando estaba online. Está bien, no te preocupes, está avisando. Mi Laura vecina es echándolas. Laura es la ley. Laura Laura, es el personaje. Joda poco. Y Amelie dice, quítate. Calla. Igualita. Cállate. Pero como otra versión. Otra versión. Ese es el La amor versión mío. francesa, Ese es el amor mío. Amelie, tan bella. Pero yo no sabía que las mujeres que protestaron por la vagina no habían... Tienen una demanda por un colectivo católico. No, en España la cosa está... Pero Y hay un tema grandísimo con Vox y el tema de la subrogación de vientre. Mira.
Eso está en el escritorio de Eso ella. le da bienvenida a usted. Eso le da la Eso bienvenida. está en el escritorio de ella. Una fresca. Yo no sabía eso. Bien, muchas gracias. Pero eso es lo que dice. Mira lo que pasó, por ejemplo, esta muchacha la que protestó con el torso desnudo en la bandera. En el paso de la bandera hubo una chica. Sí, la la troyana. ¿Eh? Le dicen la troyana. Tenía la bandera. La voy a buscar. Bueno, porque yo realmente no entiendo por qué tú tienes que protestar con el torso desnudo. No lo Es entiendo. una, no, Porque sí, porque también se protesta con el cuerpo. No, También se protesta con el cuerpo. ¿Qué tú Las vas a luchas son conseguir internas. protestando desnuda? Luchando con el cuerpo. Bien, pero ¿qué tú vas a conseguir protestando desnuda? liberación, mami. Exacto. ¿Cuál es el aporte de una protesta desnuda? Yo creo que eso es un pensamiento que hay que desconstruir porque el cuerpo es libre, ¿por qué no no debe se ser puede, no se sexualizado. podría ir a la marcha desnuda si el cuerpo es tan Yo no natural? estoy preguntando por qué no, yo estoy preguntando qué aporta. ¿Qué hace Visibilidad del cuerpo. ¿Qué aporta vestido de negro? Es lo ¿Qué mismo. hace de diferencia el que yo proteste desnuda? Porque de hecho, el cuerpo desnudo es un símbolo de libertad. bien, pero eso no está permitido aquí. Pero ni en hombres ni en mujeres. Porque el No está permitido cuerpo ni en está hombres muy ni en mujeres. penalizado y intervenido Pero es que no está y permitido oprimido ni en por uno, ni en leyes, el por uno el ni en el otro, juicio de valores. porque este muchacho que se quitó la camisa, o sea, ¿cuál es la necesidad de tú encuerarte? No lo entiendo. Creo que el cuerpo no significa libertad. Como un simbolismo, como Yo O pienso sea, igual. si yo modelo tengo- de- si yo tengo como la formas camisa de puesta, yo no soy protesta. libre. Sí, pero si en ese momento tú sientes que te están... Porque hay jueces que te han bajado los pantalones en estrado de protesta. Porque no te dejan entrar sin manga a una institución. Ahí yo así como no aporta nada vestirse de negro, yo encuentro que no aporta. Para mí eso es una elección de ropa. Yo decido no ponérmela. Porque se protesta con el cuerpo también. El cuerpo es una forma, como está tan regulado y tan intervenido y tan controlado, como debe de ir cubierto, debe de ser esto, este tipo de cuerpo debe ponerse, está tan intervenido el cuerpo que si tú sales con el desnudo es una forma de desafío total. Ir que encontrar el status quo. Al inconsciente, algo que se Ay, llama por inconsciente favor. Marianela, Me salimos. Bueno, nosotros hablamos hoy del feminismo desde pintura hasta nuestros días. Y Marianela, que está con nosotros en esta tarde, nos comenta sobre feminismo y música. Exacto. Sobre todo de El música dembow, urbana. que es lo que está... Feminismo dembow. Sí, feminismo dembow y transfeminismo. Yo estoy trabajando esas dos lecturas del feminismo desde la cultura urbana, porque hoy en día estamos en una generación millennial, centennial, que todo lo hace a través de todo lo cree y lo vive y se informa a través de las artes y de las culturas urbanas, ¿no? Que está muy apoyada por la ciencia de la tecnología e información, la cultura urbana y la música urbana. Por eso la música dembow